nueva sesión de Historia de España. Mi nombre es Natalia Torrego y vamos a comenzar hoy la sesión número 4. En la clase de hoy vamos a seguir analizando la historia de los Reyes Católicos, que data entre 1474 y 1516. Y hoy vamos a desglosar la política religiosa que llevan a cabo los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos representan el final de la tolerancia medieval en materia religiosa. Este hecho es común a todas las monarquías autoritarias de la época, que utilizaban la religión como un instrumento más de control político y social. Aunque ambos monarcas obraran de mutuo acuerdo, todo parece indicar que la actuación en este ámbito estuvo determinada por las firmes concepciones religiosas de la reina Isabel. Vamos a ver la vigilancia a los conversos, la Inquisición. La Inquisición, o Tribunal del Santo Oficio, que también se llamaba así, era una institución creada por el papado en la Edad Media para combatir las herejías en el seno de la Iglesia. En España había aumentado el número de conversos, que eran judíos que renegaban de su fe y abrazaban el cristianismo, pero en muchos casos estaban motivados por el afán de ponerse a salvo de la hostilidad antisemita. Aquí vemos una diapositiva con dos ilustraciones de lo que eran las torturas de la Inquisición. Os he puesto dos de ellas, dos torturas diferentes, que eran la más frecuente. Por un lado, como sabéis todos, prendían fuego y por otro lado hacían diferentes torturas. Una de las más repetidas era esta tortura que estiraban a través de una rueda, estiraban los huesos y los músculos. Papa Sixto IV expidió una bula en noviembre de 1478, en la que autorizaba a los reyes de España a nombrar inquisidores. La Inquisición, que empezó persiguiendo a los falsos conversos en tiempo de los Reyes Católicos, se convirtió con sus sucesores en un mecanismo de represión al servicio de la monarquía contra cualquier tipo de desviación religiosa o moral. Podía ser el protestantismo, la brujería, incluso ciertas tendencias sexuales, pero también contra delitos de carácter político, aunque en este último fue lo menos frecuente. Aquí en esta diapositiva vemos el retrato del Papa Sixto IV y también podemos observar la bula de 1478. Vamos a hacer un pequeño resumen de una forma muy gráfica, muy visual, para que podáis coger anotaciones sobre la Inquisición que siguieron la política religiosa de los Reyes Católicos. Como hemos comentado, la Inquisición, que también la llamaban Tribunal del Santo Oficio, era una institución creada por el papado en la Edad Media para combatir las herejías. En los reinos hispánicos, tras los pogromos del siglo XIV, había aumentado mucho el número de judíos conversos. En muchos casos, el motivo de estas conversiones era evitar las persecuciones y la hostilidad antisemita. Sin embargo, en muchos casos, los conversos seguían siendo objeto de la ira popular. Conversos que eran acusados en muchos casos de judaizar, es decir, seguir practicando a escondidas la religión judía, es decir, que se convertían al cristianismo de forma legal, de vista a la sociedad, pero ellos en sus domicilios pues seguían practicando la religión judía. También hubo la expulsión de los judíos en 1492.
Aquí tenéis una buena diapositiva donde podemos ver a los reyes católicos el 31 de marzo de 1492, que fue cuando decretaron que los judíos debían convertirse al cristianismo o de lo contrario abandonar España en el plazo de 4 meses. De estas medidas, las consecuencias fueron, por un lado, una pérdida cuantitativa de la población, por otro lado, una gran pérdida cualitativa, pues se trataba de un grupo laborioso que desempeñaba actividades económicas de gran utilidad. Y por último, se generó entre la población una actitud de rechazo hacia las actividades comerciales. Era una mentalidad antiburguesa, ya que se consideraban propias de judíos. Esto lo vimos en clases anteriores, cuando íbamos al centro cultural. Vimos este rechazo a la mentalidad antiburguesa, porque lo consideraban propia de judíos. Las actividades comerciales no estaban bien vistas dentro de la población cristiana. La política religiosa de los reyes católicos en cuanto a la expulsión de los judíos tuvo importantes consecuencias, como hemos visto. Aquí podéis anotar tranquilamente las consecuencias más características de esta expulsión de los judíos. Como hemos visto, salieron de los reinos hispánicos entre unos 10.000 y unos 150.000 judíos, pero estas cifras son muy discutidas por los historiadores. Hoy en día no nos quedan unas cifras que podamos confirmar al 100% ciertas. Luego, en las actividades económicas y las profesiones liberales, ya que se trataba de un grupo de población que desempeñaban actividades económicas de gran importancia, como médicos, artesanos especializados, comerciantes, prestativas, pues tuvieron una gran pérdida cualitativa. Y, por último, lo que os he comentado antes, rechazo hacia las actividades comerciales por ser consideradas propias de los judíos. Gracias. Por último, vamos a ver el hostigamiento a los mudéjares, algo muy importante. Un objetivo prioritario de los reyes católicos era culminar la reconquista con la incorporación del reino nazarita de Granada. Acordaros de que Granada es un reino que todavía no se ha unificado. Los reyes católicos tienen como objetivo esta reconquista, reincorporar el reino de Granada. Las capitulaciones que se establecieron al final de la contienda eran muy tolerantes con los vencidos. Se les facilitaría la venta de sus haciendas y la emigración a Marruecos con todos sus bienes. A los que optasen por quedarse, se les respetaría su libertad personal, sus costumbres y religión. Aquí vemos la tolerancia que tienen los reyes católicos con los vecinos. Granada, pues, se convirtió en una nueva archidiócesis y su primer arzobispo fue Hernando de Talavera, que trató de atraer al cristianismo a la población musulmana por medio de la persuasión y el respeto a su lengua y formas de vida. Esto es muy característico que tenéis que subrayar. Hernando de Talavera trató de atraer al cristianismo a la población musulmana por medio de la persuasión y el respeto a su forma de vida y de su lengua. Pero a partir de 1499, el entonces arzobispo de Toledo, Cisneros, emprendió una política de conversiones forzosas, es decir, que la opción de Hernando de Talavera, que era mucho más abierta, mucho más liberal, va a estar cerrada
por Cisneros, el arzobispo Cisneros, que lo habréis oído en muchas ocasiones hablar de él por ser muy, muy famoso en cuanto a las conversiones forzosas, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenéis dos retratos. El retrato de la izquierda es el retrato del arzobispo Hernando de Talavera y el retrato de la izquierda pertenece al arzobispo de Toledo, Cisneros. Bueno, pues como vemos aquí, Cisneros crea una política de conversión forzosa. Contento de la población islámica, estalló en la rebelión del barrio granadino del Albaicín y en la de las Alpujarras. Tras ser reprimidos estos levantamientos, se obligó a los musulmanes, por los decretos de 1501 y 1502, a convertirse al cristianismo o abandonar España. La mayoría aceptó el bautismo y siguió practicando la religión islámica más o menos clandestinamente. Aquí vemos lo mismo que pasó con los judíos, ¿verdad? Se convirtieron al cristianismo de cara a la sociedad, pero por detrás seguían practicando su religión. Pues con la población islámica va a pasar lo mismo. La mayoría aceptó a quedarse en España y bautizarse en el cristianismo, pero por detrás siguió practicando la religión islámica de una forma clandestina. Los mudéjares se transformaron así en moriscos, que eran musulmanes cristianizados. Esto también lo tenéis que subrayar, lo tenéis que apuntar. Moriscos son los musulmanes cristianizados. Vamos a ver igual un resumen de lo que es la política religiosa de los reyes católicos, los moriscos, donde podréis anotar y subrayar las características más importantes. En lo que respecta a la política religiosa de los reyes católicos con los musulmanes granadinos, hay que tener en cuenta que la incorporación de los 500.000 musulmanes de Granada presentaba un doble problema. Sus enormes diferencias respecto a la sociedad cristiana mayoritaria y su concentración en una zona estratégica frente a las costas del Magreb dominados por el Islam. Acordaros que Granada está situada en un territorio muy estratégico. Así las cosas, aunque la rendición firmada en Granada inicialmente garantizaban a los musulmanes conquistados, que eran los mudéjares, el mantenimiento de su libertad, propiedades, religión y costumbres, los reyes católicos intentaron que los musulmanes de Granada se convirtieran al cristianismo. Es decir, que los reyes católicos intentaron que los habitantes de Granada se convirtieran también al cristianismo, y aunque lo hicieran de una forma mucho más libertaria aparentemente, el objetivo era el mismo que con los judíos, que todos los habitantes de la península ibérica que pertenecieran a otra religión se convirtieran a la única válida, que era el cristianismo. Ahora os he hecho un esquema muy breve, pero que podemos ver bastante bien el final de la tolerancia religiosa, que es un poco todo lo que hemos visto. La vigilancia a los conversos a través de la Inquisición al servicio de la monarquía, la expulsión de los judíos. Por un lado, tuvo consecuencias en la pérdida cuantitativa, en la pérdida cualitativa, ya que era una población laborosa, y la consolidación de la mentalidad antiburguesa, esto que veíamos de que estaba mal visto las actividades comerciales. Y por otro lado, la hostigación de los musulmanes, que Cisneros estableció, como hemos visto anteriormente, una conversión forzada. Esto ocasionó rebeliones, pero se impuso
pues esa conversión al cristianismo también dentro de la población de Granada, de los musulmanes. Pues para finalizar, vamos a comentar que en la sesión próxima vamos a desgranar lo que va a ser la política exterior de los Reyes Católicos. Espero que la clase de hoy haya sido de provecho, que hayáis anotado las cosas más características del proceso religioso de los Reyes Católicos y que me sigáis en la siguiente sesión para ir aprendiendo nuestra historia, la historia de España. Muchas gracias por todo, que tengáis una buena semana.